vimos a Ismael. Todo esto fue muy hermoso. Vimos la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué se destruyó eso? Por desobediencia. Y la desobediencia trae consecuencias. Y la obediencia trae bendición. Vimos el nacimiento de Isaac en el capítulo 21, la promesa. Vimos la muerte y la sepultura de Sara en el capítulo 23. Estuvimos viendo que Abraham empezó a buscarle una esposa a Isaac. Vimos los descendientes de Abraham y Sétura. ¿Se acuerdan? Que después de Sara murió Sara y Abraham tuvo otra esposa llamada Sétura. Y tuvieron ellos descendencia también. Vimos en el capítulo 27, vimos a Jacob, cuando Jacob obtiene esa bendición de una manera no muy... sí, fue un poco complejo, ¿verdad? Vimos como en el capítulo 28 sigue huyendo Jacob de Esaú, porque Esaú dijo, este muchacho me lo llevo por delante. Vimos también en el capítulo anterior a en el capítulo 29, vimos que Jacob le sirve a Labán, su tío, ¿verdad? Era hermano de la mamá, por Raquel, pero también le sirvió por Lea. Eran 7 años de servicio, pero tuvo que hacer 14. Tremendo, ¿verdad? Ahora, vamos nosotros a Génesis 30. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Génesis capítulo 30, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Tremendo, ¿verdad? Raquel le decía a Jacob, Jacob, dame hijos, si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vida? Tremendo. Dame hijos, Jacob, porque me muero. Y Jacob sí la tenía claro. Jacob le dijo, ¿yo acaso soy Dios? Dios es el que puede colocar o puede quitar. Amén. Dios es el que puede hacer o no hacer. Dios tiene el poder, la autoridad, la potestad sobre todo y sobre todos. Amén. Raquel tipifica a Israel. Raquel tipifica a Israel, que es amada primero. ¿Te acuerdas que Jacob prefería a Raquel y la amaba? Era amada primero, mas no poseída, mas no fructífera, triste y estéril. Pueblo de Israel que no reconoce a Cristo. Triste y estéril. Lea tipifica a la iglesia. La iglesia que al principio no era para ellos, pero por el rechazo también de ese Israel, la bendición llegó a la iglesia en general. La tenemos nosotros. Y Lea tipifica a esa iglesia triunfante, bendecida y con hijos. Y así estamos nosotros, triunfantes en Cristo. Amén. Tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, no porque la merecemos, sino porque Cristo amó a la iglesia. Amén. Vamos a Gálatas, sin apartarnos de Génesis 30, vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 27. Gálatas 4, 27. Mira qué hermoso, porque la palabra de Dios nos va a empezar a hablar algo aquí acerca de la esterilidad. Gálatas 4, 27 dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Génesis 4:27. Y si alguien tiene, así rapidito, busca Elías 54:1. Isaías. Tenemos otro libro en la Biblia.
Isaías 54:1. Pero déjenle la otra manito ahí en Gálatas 4:27. Amén. Adelante, pueden a ver. Ha dicho Jehová. Mira qué tremendo. ¿Se parece o no se parece a lo que Pablo dice a los Gálatas? Exactamente le está diciendo Pablo a los Gálatas: regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, regocíjate, porque el Señor ha traído a ti algo poderoso. Tremendo. Raquel culpa de todo a Jacob. ¿Sabe qué le dijo? Jacob, hazme un hijo. Sí, le dijo, me muero, ¿verdad? Raquel culpa de todo a Jacob, pero en vez de buscar culpables, Raquel lo que tenía era que buscar a Dios. Amén, amén. Raquel decía, Jacob, tú no me das hijos. Hombre, si a mí me hace falta algo, ¿a quién debo buscar? A Dios, porque Dios es el que lo hace, Dios es el que tiene el poder. Pero hay gente que cuando necesita algo empieza a buscar al vecino, empieza a buscar al amigo, empieza a ir a buscar al cobradiario, empieza a buscar al banco, empieza a buscar consejos donde no debe buscar consejos. Si yo tengo cualquier necesidad, cualquier situación, cualquier problema, yo debo ir a buscar a Dios, porque en Dios hay solución. En Dios hay solución. Jacob, lo que le dice a ella en el versículo 2, Jacob le está diciendo, Jacob le dice, Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿yo soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Jacob le habló claro a Raquel, enojado le dijo, yo no soy Dios, Raquel, Dios te impidió el fruto de tu vientre. Jacob más bien piensa que es Dios mismo quien lo ha permitido así. Pero ¿sabe por qué Jacob piensa que Dios lo ha permitido de esa manera? Por el comportamiento que tenía Jacob contra Lea. Porque hay consecuencias para nuestra obra. Amén. ¿Cuántos creen que hay consecuencias para nuestra obra? Y Jacob había tenido un comportamiento contra Lea y la había menospreciado, la había menoscabado. Y a consecuencia de esto, el Señor lo que hizo fue traer bendición sobre Lea, sobre la menospreciada, sobre la menoscabada, y aquella que se creía con más autoridad, aquella que se creía con mayor poder, esa se fue hundiendo. Y ahora le decía, Jacob, es tu culpa, porque cuando vemos que las cosas se ponen mal, empezamos a culpar a otros. Y nuestra mano se vuelve una mano acusadora. Tú fuiste, tú tienes la culpa, es por culpa tuya, no lo hiciste bien, yo he podido hacerlo mejor, yo creo que eso fracasará de esa manera. Pero Jacob sí lo tenía claro. Jacob decía, claro, yo estoy viviendo las consecuencias de mis propios actos. Estamos en Génesis capítulo 30. ¿Qué dice Génesis 29:31? Génesis 29:31. Jacob a 31. 29:31. Vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Raquel era estéril. ¿Quién tenía la razón? Jacob. Jacob le dijo a ella, ¿yo acaso tengo que ver con lo que Jehová hizo? Jehová ya lo hizo, pero lo hizo, no soy yo quien está en determinación de darte hijos, si Jehová te los negó. Y Jacob lo tenía claro. Versículo 3 dice, Génesis 33, y ella dijo, he aquí, mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Le dijo Raquel, yo tengo una sierva. ¿Se acuerdan que cuando se casaron, Labán le dijo, Jacob, te voy a entregar a mi hija y te voy a entregar una sierva? Amén.
y le entregó a Bila. Ahora Raquel le está diciendo, Jacob, te voy a entregar a Bila para que tú la embaraces. ¿A quién se parece? Pero era para ser A Sara. Sí, A Sara. significa eso, sí. Ya la hermana ya tenía, ¿cuántos? 4 o 5. ¿Cuánto? Ya tenía 4. Y ella no tenía. Ahora dijo, te voy a entregar a mi sierva para que la embaraces. Colocarse un niño sobre las rodillas, como dice ese versículo 3. ¿Cierto que dice así? Para que yo coloque el niño sobre mis rodillas, era reclamarlo como propio, a pesar de que ella no lo había parido. Pero lo iba a reclamar como su propio hijo. Todo esto lo recuerda por allá por Génesis 16. Vamos a Génesis 16, versículos del 1 al 4. Vámonos para allá. Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 4. Alguien con voz de trompeta me ayuda a leer. ¿Se acuerdan desde dónde arrancó todo esto? ¿Se acuerdan de nuestro padre Abraham con la niña Agar? 16 del 1 al 4. Fuerte, a ver, ¿cómo dice? Adelante. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se entregó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Wow. Sarai también empezó a dudar. Muchas veces nosotros mismos, cuando no vemos aquellas cosas que anhelamos, en el tiempo que nosotros anhelamos verlo, empezamos a dudar. Y empezamos a dudar acerca de la promesa que Dios nos hizo. Yo quiero que tengamos presente que si Dios nos prometió algo, Dios lo va a cumplir. Pero el tiempo no es de nosotros, el tiempo es de Dios. Dios está por encima del tiempo. Dios está por encima de todo y de todos. Y si Dios prometió algo, Él sabe cuándo nosotros lo podemos resistir y cuándo Él nos lo entregará. Y llegó este momento donde Sarai dijo, yo no puedo tener hijos. Ella sí lo tenía claro, no como Raquel. Ella sí decía, Dios no me ha permitido tener hijos. Entonces Abraham, llégate a mi sierva, te la entrego, se llama Agar. Mira, esta mujer es egipcia, llégate a ella. Abraham llegó a ella y la embarazó. ¿Verdad? ¿Sabes qué es lo tremendo? Que Raquel le estaba diciendo a Jacob lo mismo. Ay, embarázame. Y Jacob decía, ya yo tengo hijos, mírale. Le he hecho 4, es decir, no soy yo. Dios esterilizó el vientre de Raquel. Pastor, pero no que todo lo bueno viene de Dios y lo malo viene del enemigo. No, así no funciona. Dios está por encima del bien y también está por encima del mal. Dios puede hacerlo todo. Dios no tiene límites. Esto lo que muestra es la poca fe en Dios, tanto en Raquel como en Sarai en ese tiempo. No tenían fe en Dios. Dios había prometido algo, pero ellos no tenían fe. Jacob conocía bien la promesa. La promesa había venido desde Abraham, llegó a Isaac y la heredó Jacob. Y Jacob conocía la promesa, mas sin embargo, conociendo la promesa, Jacob decía, ¿será que sí? Empezó a dudar. Dile que tienes al lado, no dudes. Dile, no dudes. Tanto Raquel, porque también quiero decirte algo, Lea podía tener hijos, ¿verdad? Ya tenía 4, pero aún así Lea vivía amargada, abrumada, abatida, porque Jacob no la quería. Entonces la una la quería el esposo, pero no tenía hijos.
La otra, el esposo no la quería, pero sí tenía hijos. Entonces las dos tenían poca fe. Era una pelea entre hermanas campal, pero ambas demostraban la falta de fe en un Dios que todo lo puede. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿O qué es lo que tenemos que nos está impidiendo vivir con la fe y con la mirada puesta en Cristo? Nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza siempre debe estar en el Señor, a pesar de lo que veamos y a pesar de lo que no hemos visto aún. Dios es bueno. Dios es bueno. Una menospreciada, que quería el amor de Jacob. La otra amada, que quería hijos del mismo Jacob. Pero ninguna se sentía completa. Ninguna de las dos se sentía completa. ¿Por qué? Porque a ambas les hacía falta algo. Fe. Fe. Una persona que no tiene fe es una persona incompleta. Una persona que no tiene a Cristo es una persona incompleta. Una persona que no cree en el Señor es una persona que nunca va a alcanzar nada duradero. Todo lo que alcanza va a ser efímero y pasajero. Hacemos tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Pero aquel que tiene fe hace tesoros en los cielos, donde nada ni nadie impedirá que nosotros nos gocemos para siempre con el Señor. Versículo 4, Génesis 30. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer. Y Jacob, ¿qué hizo Jacob? Ni corto ni perezoso, Jacob se llevó a su sierva. ¿Verdad? Esta era la costumbre. No es que era algo raro, no es que era algo extraño. No. Esa era la costumbre. Así que el hijo de Bila sería considerado como de Raquel, porque era sierva de Raquel. Amén. El hijo de Bila iba a ser considerado hijo de Raquel porque Bila era sierva. Claro, solo en cierto sentido iba a ser, pero a la larga era hijo de Bila. Vamos a leer los versículos de 5 al 8. Dice: y concibió Bila, se llevó Jacob a Bila, ¿verdad? Y concibió Bila, quedó en embarazo. Y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, es que no se la entregó una sola vez. Otra vez vaya para donde Jacob. Porque es que había una competencia entre hermanas, ¿sí se estaban dando cuenta? Entonces, porque los hijos representan bendición. Entonces Bila otra vez, yo no sé cuánto tiempo llevaba, yo creo que más o menos unos 2 años, o 1 año tal vez después de haber dado a luz. Dice, concibió otra vez Bila, quedó en embarazo, sierva de Raquel, y dio a luz a un segundo hijo, a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido. ¿Es que? Contendido. He tenido muchas luchas, he estado peleando, he tenido contienda. Y con mi hermana. ¿Con quién he contendido? Con su hermana. Estaban en una competencia, la que más pariera. Pero ¿saben qué dijo Raquel? He vencido. Y he vencido. Y llamó su nombre. ¿Cómo lo llamó? Neftali. Dan significa juzgar. Juzgar. Dan, el primer hijo de Bila, que lo toma Raquel para ella como hijo. Neftali significa luchar. He luchado, he tenido contiendas. Las luchas eran una secuela de la misma rivalidad que venía también de su padre. Recuerden que el papá de estos niños, ¿quién era?
Jacob. Y Jacob venía también de una lucha desde su vientre de su madre. ¿Con quién? Con Esaú. Hay gente que dice, pastor, las maldiciones generacionales no existen. Claro que existen. Eso viene hasta que se tiene que romper. Hay que romper maldiciones generacionales. Esa contienda entre hermanas era una contienda que iba a haber también, que venía también Jacob teniéndola con Esaú. Sus relaciones familiares seguían cosechando frutos amargos, frutos de contienda, un hogar en contienda, un hogar en pelea, un hogar en disensión. Es un hogar frustrado, es un hogar abatido, es un hogar derrotado. Los versículos del 9 en adelante dicen así. Dice, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, ya Lea tenía ¿cuántos hijos? 4. Pero ya a partir de ahí, Jacob llegaba a ella, pero ella no concebía, no quedaba en embarazo. Ella vio que no había podido dar a luz. Tomó a Silpa, su sierva, ¿y qué hizo? Se la dio a Jacob por mujer. Ahora Jacob ya no tenía una, ni 2, ni 3, ahora tenía 4. Ese era Jacob Roa. Tremendo, ¿verdad? Jacob ahora tenía 4, con los mismos 14 años. ¿Vieron? Ahora dice, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Ahora la sierva de Lea estaba dándole hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. ¿Dio a luz qué? Otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Vamos a dejarlo ahí. En el versículo 9, Lea recurre a su sierva, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la sierva de Lea? Sí. Lea dejó de confiar. Ya había tenido hijos, pero dejó de creer. Dejó de concebir. La misma rivalidad. A veces nosotros anhelamos la bendición. Anhelamos que Dios haga y cumpla el propósito que tiene para nosotros. Pero somos nosotros mismos quienes impedimos que Dios haga aquí. Somos nosotros mismos que dejamos de creer. Somos nosotros mismos quienes dejamos de buscar cuando la bendición está quizás más cerca. Porque estas hermanas no se unieron, sino que estaban en rivalidad. Y la una tenía lo que la otra le hacía falta. Y así estaban antes. Pero Lea dijo, yo no me quedo atrás. Yo le entrego a mi criado. Tremendo. Lea, lo que hizo Lea fue recurrir a la carne. Yo voy a solucionar esto con mi fuerza. Yo voy a solucionar esto con mi conocimiento. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Que queremos solucionar las cosas que solo tienen solución en Dios con nuestra propia fuerza y con nuestro propio conocimiento. Y nos desgastamos y empezamos a buscar por aquí y empezamos a buscar por allá y fracasamos aquí y teníamos ajuntado un dinero y lo invertimos en algo que Dios no nos dijo que lo invirtiéramos y pasamos por acá diciéndole Dios, yo voy a hacerlo así y respáldame. Espérate, consultarte antes. No, pero Dios respáldame, ¿no? Y así estaba Lea. Y después que no daba luz, dijo,
pues te lo voy a entregar a mi siervo. Jacob, ven, te lo entrego. Y esta mujer le dio un hijo a Jacob, y Lea le colocó nombre a los hijos de la sierva. Y el primero se llamaba Gad, versículo 11. ¿Cómo se llamaba? Vamos a ver cómo dice. Gad, que significa buena fortuna. Buena fortuna tengo, porque ahora sigo dando hijos, sigo siendo productiva, pero no te quieres, pero sigo dando hijos. Luego en el versículo 13, vino otro, llamado como Aser, que significa feliz. Ella seguía feliz, dichosa, había algo dichoso en ella. Pero en el versículo 14, ya este hijo de Lea estaba grandecito y fue a buscar mandrágoras. Pastor, ¿qué? Mandrágoras. ¿Qué es esto? La mandrágora se considera en algunos países como un afrodisíaco, algo que tiene que ver con la fertilidad. Por eso su tía madrastra, ¿verdad? Porque era la esposa de papá, Raquel le dijo a la hermana: ¿sabes algo, Lea? Esa fruta que trajo Dan es fertilidad, es para la fertilidad. ¿Por qué no le dices a Dan que me dé a mí de esas mandrágoras? La mandrágora es una planta que tiene una fragancia y el fruto es amarillo. Es parecida a la manzana, pero el fruto es más pequeño y es amarillo. ¿Qué está haciendo Raquel en este momento? Escucha esto. Ya Raquel había experimentado lo que era tener hijos, aunque no fuesen de su vientre. Ya tenía dos, ¿se acuerdan? Los hijos de la esclava de ella, o la sierva de ella, le había dado dos hijos. Sin embargo, ella, aunque tenía ya fe, porque había experimentado algo, estaba creyendo en supersticiones. Eso es afrodisíaco. Es que no puedes tener hijos. Vaya y cómase la miel de abeja y le echa 3 huevitos de codorniz y después le pone 8 camarones y vaya para el baño porque le va a dar una indigestión. Estaba mezclando Raquel la fe con la superstición. Hay personas que oran y después van a ver el horóscopo. Génesis, nacidos en qué? Déjese de eso. Si usted confía en Dios, ¿qué tiene que estar buscando el horóscopo? ¿Qué tiene que estar buscando? Léeme la mano. Mezclaba la fe con la superstición. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso representa falta de fe. Falta de fe. Versículo 15 dice: ¿qué le respondió Lea cuando Raquel le dijo: dame de las mandrágoras que tu hijo trajo? Dice, y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Porque recuerden que Jacob amaba a Raquel, pero los hijos de Jacob eran con Lea. Jacob dormía con Raquel, pero ellas negociaron, las hermanas negociaron. Y le dijo Raquel entonces: bueno, me das las mandrágoras y Jacob va a dormir contigo esta noche. ¿Sí están viendo cómo están negociando? Están negociando a Jacob por las mandrágoras. Jacob hizo negocio con Lea. Esto es tremendo. Cuando, versículo 16, pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él
Ya venía Jacob, ya venía cansado de las ovejas, de las vacas, del ganado, ya venía en la tarde. Y Lea le dijo, Jacob, lo llamó, ¿verdad? Dice, Jacob volvía del campo a la tarde y salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado. ¿Dice o no dice? Negociaron a Jacob. ¿Ah? Te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. ¿Y qué hizo Jacob? Durmió con ella esa noche. Jacob se prestaba también para todas esas sinvergüenzas. Tremendo, ¿verdad? Y oyó Dios a Lea. Mira qué tremendo. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que Raquel creía más en las mandrágoras que en Dios. Y Dios le iba a demostrar que él estaba por encima de las mandrágoras. ¿Sabes qué pasó en el versículo 17? Mira, y oyó Dios a Lea. ¿Y qué pasó? Esa noche que se lo prestó, que se lo alquiló, la preñó. ¿Ah? Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Tremendo. Y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Mira, por este versículo vemos cómo Lea buscaba a Dios con respecto a concebir un hijo y cómo Raquel buscaba a Dios con respecto a concebir un hijo. Lea lo que quería era seguir teniendo hijos, pero Lea estaba pendiente a Dios, mientras Raquel decía cualquier otra cosa me sirve, las mandrágoras me sirven, el cóctel de camarón con tal me sirve, la miel de abeja blanca con codorniz me sirve. Lea dijo, a mí lo que me sirve es acostarme con este hombre, Señor, dame un hijo. Y Dios dijo, ok, tú pones tu fe en mí, mientras aquella la pone en una superstición, yo te voy a entregar, para que sepa que en mí es que está la solución a todo. Todo. El Señor oyó y contestó la oración de Lea, a pesar de que la superstición estaba involucrada con las mandrágoras. Él oyó la petición de Lea. ¿Sabes? El Señor también muchas veces ha escuchado nuestras peticiones. Pero qué hermoso es que a pesar de lo que vemos o de lo que no vemos, nosotros mantengamos nuestra fe puesta en Él. Mis amados, ¿cuántas cosas nos faltan a nosotros por ver? ¿Cuántos quisiéramos ver más de lo que estamos viendo en este momento? Sin embargo, sigamos firmes en la fe. En algún momento Dios lo va a entregar, en algún momento Dios nos lo va a dar, en algún momento veremos lo que no hemos visto. Lo vamos a ver. Tal vez estamos cerca de lo que creemos. El año no se ha terminado. El año no se termina. Versículo 18 dice, y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea. Otra vez. Sí. Porque es que cuando Dios bendice y dio a luz al sexto hijo a Jacob. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Isacar significa recompensa. ¿Viste que dijo el versículo 18? Dios me oyó y me dio mi recompensa. Zabulón, que es, vamos al versículo 20.
que es el otro hijo, el que tuvo ahora nuevo, dice, y díjole, a Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque ya tengo 6 con él, ya no está en el rancho de Raquel, que se me venga para el rancho mío. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz, ¿cuántos hijos? 6 hijos, y llamó el nombre de su hijo, ¿cómo? Zabulón. Significa morada, significa que se venga Jacob ahora para mí, morada, porque ahora vamos a hacer casa con mis hijos y mi marido. Raquel todavía no le ha dado, porque aquellos eran de sí. Aunque dice que cuando se los pone, dice se los pone aquí en las rodillas, quiere decir que son de ella, pero claro, cada quien sabe de quién son sus hijos. Después, es que no terminó de parir, ¿oyeron? Ahí sigue, ¿sí? Ahí siguió. Versículo 21 dice, después dio a luz una hija. ¿Cómo se llamaba la hija? Dina. ¿Vieron? Dina es un nombre bíblico, ¿oyeron? Dina, es nombre bíblico. Llamó su nombre Dina, hija de Jacob. Y se acordó Dios de Raquel. Mira, yo quiero que escuches esto. Pasó lo de las, ¿cómo es que se llama? Mandrágoras. Pasó lo de las mandrágoras. ¿Cuántos hijos vinieron después de las mandrágoras? 3. Es decir, que pasaron mínimo 2 años. 3. O 3, 9, por 9, 27 meses mínimo. 27 meses, 2 años y medio más o menos, 3 años. Es decir, aquella que se metió con la superstición tuvo que esperar. Porque Dios bendijo a la que tenía la confianza en él. Se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Se acordó Dios de Raquel. Aquí esto denota compasión. Tuvo compasión Dios de Raquel. Tremendo, ¿verdad? Mira, ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo? Las mandrágoras no le iban a quitar la gloria a Dios. ¿Sabes qué hubiese pasado si Raquel hubiera tenido hijos, aunque no hubiese sido a causa de las mandrágoras en los próximos meses? Hubieran dicho que era por las mandrágoras. Muchas veces nosotros, nuestro comportamiento y las cosas que hacemos ajenas a la voluntad de Dios retrasan lo que Dios tal vez ya tenía preparado para ti en los próximos días. El Señor dijo, ok, espera ahora 3 años. Cuando se vaya el efecto de las mandrágoras, que no haya ni gota de mandrágora en tu sangre. 3 años. Tremendo, porque esto lo hace Dios. Las mandrágoras no podían quitar la esterilidad. El Señor lo demostró al permitirle esterilidad de Raquel 3 años prácticamente. Aunque ella había usado las mandrágoras como remedio de fertilidad, las mandrágoras no la hicieron fértil. No hicieron efecto. Después del tiempo del efecto de las mandrágoras, pasó el tiempo y ahora Dios le dijo, ahora sí, para que no le diga que las mandrágoras te pusieron estéril, es que te pusieron fértil. Nos queda la enseñanza cómo el Señor predomina en todas las cosas. El Señor tiene el control sobre todas las cosas. Y tanto fracaso que tuvo Raquel, porque Raquel confiaba en las mandrágoras, confiaba en las otras cosas. Yo me imagino a Raquel diciendo, voy a esperar que la luna esté en luna nueva o cuarto creciente, y ahora me voy a acostar con Jacob para tener hijos. Voy a esperar y voy a poner aquí
una agüita para que después de que la agüita venga y tenga el rocío de la noche y en la mañana me lo tomo. Te va a dar un dolor de estómago. Amados, estas supersticiones no le agradan a Dios. Sí, tremendo. Tremendo, ¿verdad? Santo. Esto no le agrada a Dios. Entonces dice que después de tanto fracaso, fueron 3 años, después de las mandrágoras, ¿cuántas más cosas haría? Ya ella dijo, no, hombre, yo estoy cansada de todo esto. Ya. Renuncio a todo esto. Yo voy a buscar a Dios. Porque dice que Dios la oyó. ¿Sí se dieron cuenta que dice que Dios la oyó? Quiere decir que llegó el momento donde ella dejó de hacer todo aquello y empezó a buscar a Dios. Y empezó a clamar a Dios. Y Dios, cuando clamamos, Dios escucha. Tuvimos errores, tuvimos fallas, pero cuando clamamos a Dios, Dios nos escucha. Y le concedió hijos. Dios le oyó y le contestó. Y concibió y dio a luz un hijo, versículo 23. Dice, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. ¿Cómo es quién era el hijo de Raquel? José. Ni más ni menos, ¿oyeron? José. Pero ahora le vamos a poner. José, este soñador, ni más ni menos que José. Ahora, Dios puede quitar la afrenta. Amén. Dios es el que puede hacerlo. José significa añadidura. Añadidura. José es que Dios le añadió a Raquel. Vamos a leer los versículos del 25 al 27. Gracias. Versículos del 25 al 27. Vamos terminando. Dice, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Ya tenía a sus hijos. Ya tenía, ¿cuántos hijos? 11 hijos. Y ahora le dijo, envíame a mi tierra, yo me voy. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. ¿Qué le está recordando Jacob? Que él le sirvió 14 años por sus 2 mujeres, pero que aparte Jacob le cuidaba el ganado, le cuidaba las ovejas y estaba pendiente de todas las cosas de Labán. Le había servido todo el tiempo que estaba ahí, aparte de los 14 años, después de todo ese tiempo. Ahora dice, y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Labán no quería que Jacob se fuera. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Por qué no quería Labán que se fuera Jacob? Porque Labán estaba siendo bendecido por causa de Jacob. Mis amados, donde llega un hijo de Dios, donde llega alguien con promesa como tú, llega la bendición. Llega la bendición. A pesar de que alrededor había superstición, a pesar de que alrededor había escasez, personas que no daban a luz, a pesar de que alrededor había mentira, porque el engaño, porque él fue engañado por el mismo Labán. Pero a pesar de eso, Dios cumple sus promesas. Y cuando llegó Jacob ahí, llegó la bendición a la casa de Labán. Tremendo, ¿verdad? Y Labán fue próspero. Porque cuando tú llevas a tu casa contienda, daña tu casa. Pero cuando tú llevas amor, llega el amor a tu casa.
mis amados, ¿qué estamos llevando a nuestro hogar? ¿Qué estamos permitiendo en nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios determinó que era para bendición de nosotros? Tanto Lea como Raquel fueron esposas de Jacob y él había servido por ellas. Realmente Labán no servía al Señor. Labán no servía a Jehová, pero sí sabía que Jehová era real y lo podía ver por medio de Jacob. Jacob daba ejemplo de que Dios estaba con él. Damos nosotros ese ejemplo. La gente que nos ve, que nos escucha y que camina con nosotros se da cuenta de que Dios habita en nosotros. Era hermoso. Por eso, por los beneficios materiales, Labán deseaba que Jacob no se fuera. No, quédate, si ha dado gracia ante ti, quédate. Pero no era porque amaba tanto a Jacob. Ay, es mi yerno, se dice, ¿verdad? Es mi yerno Jacob, ay, tan bonito. No, no, no. Él decía, es mi yerno Jacob, tan bonito. Porque le está produciendo, ¿verdad? Pero sabes, Jacob donde fuera no necesitaba Labán, Labán necesitaba Jacob. Porque cuando tú tienes a Dios, tú lo tienes. Cuando tienes a Dios, lo tienes. Así que cuando Dios bendice, también esa bendición recae sobre aquellos que rodean a quien es bendecido. Amén, así es. Dice el versículo 28, y dijo, señálame tu salario, dime cuánto quieres ganarte, lo que sea, pídeme lo que sea, yo te lo doy. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Jacob tampoco era ningún caído de la mata, ¿vieron? Jacob sabía lo que estaba haciendo. Y Jacob sabía quién era, él tenía identidad. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Él te decía, ok, yo no te voy a pedir un salario, porque si le pido un salario, yo sigo siendo un asalariado. Yo ahora voy a trabajar por lo mío, para que quiero darle algo a mi familia. Ya tengo 11, ¿verdad? Tengo 4 mujeres, ¿verdad? Ya la cosa no estaba como cuando llegó Jacob, ahora ya estaba fuerte, ¿verdad? Versículo 31, y él le dijo, ¿qué le daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Mira, ahí viene la condición de Jacob. Mira que Jacob es un muchacho inteligente. Dice, yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Las que no tienen mancha son tuyas, las manchadas, las de color, son mías. Y esto será mi salario. Esto será mi salario. Dice, tremendo, Jacob ofreció tomar lo menos valioso del rebaño, porque las que estaban manchadas eran menos valiosas que las blancas, que las hermosas, que las... ¿Sí me van a entender? Él dijo, yo tomo las más baratitas.
¿verdad? No aquellos animales que podían ser identificados fácilmente, para que así no se pudiera más adelante llevar ninguna acusación de robo. Es decir, él decía, yo tomo lo más vil, lo más menospreciado, no te preocupes. Tú te quedas con las mejores, con las blancas, con las bonitas, con las que no tienen manchas, y yo me quedo con las maluquitas, con las... Tranquilo, para que más adelante no tengamos problemas. Que esta es mía, que esta es tuya, que esta... No. Las mías son las que tienen manchas, las que están negritas, las que están... Y Labán decía, bueno. Dijo, toda la que fuere pintada, manchada o de color oscuro será mía. Quiero que tengamos presente algo. Cual fuese sido la elección de Jacob, si él hubiese cogido las blancas, de todas maneras iba a ser bendecido. Amén. Porque la bendición de Dios no depende de lo que cogió Jacob. Iba a ser bendecido porque Dios dijo, determinó bendición para él. Amén. Dice el versículo 33. Dice, así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Si llegaban las blanquitas, las bonitas, allá donde estaban las de Jacob, te las robaste, Jacob. Pero Jacob no tenía nada que ver con esas. Jacob tenía que ver con las manchadas, con las oscuras. ¿Verdad? Vamos a leer hasta el versículo 36. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Labán no tenía opción. Labán dijo, con tal de que se quede y me siga bendiciendo, toma lo que quieras. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos, en manos de los hijos de Jacob, de los nietos de él, en manos de los hijos de Jacob, porque ese era el acuerdo, ¿verdad? Ya habían llegado a un acuerdo. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Las puso en las manos de los hijos de Jacob. Pero Labán requería que hubiera una distancia entre ellos, que hubiese una distancia entre las ovejas de él y las ovejas de Jacob. Labán dijo, una distancia en kilómetros, más o menos entre 48 y 64 kilómetros, una distancia grande. Es que tenía mucho ganado. Y cuando hablamos de ganado, hablamos de ovejas, de vacas, de todo lo que tiene que ver con los rebaños. Dice que entre sus rebaños y los de Jacob, su riqueza en ovejas y cabras debía ser muy grande, ¿verdad? Para requerir tierras tan grandes para apacentar. El versículo 30 dice, Jacob le dijo a él, ¿qué dice el versículo 30? Porque poco tenías, ¿cómo dice? Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido por mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Tremendo, ¿verdad? Antes no tenía tanto, pero ahora tiene tanto, que tiene que poner la parte a kilómetros de distancia, porque tiene demasiado. Cuando Dios bendice, bendice. Todo a causa del cuidado de Jacob. Y aún así Labán seguía dictando normas que le favorecían. Labán decía, no, la distancia de tanto, todo es con esto. Y Jacob decía, bueno, sí. Jacob sabía lo que tenía. Versículo 37 dice,
Tomó luego Jacob varas verdes de álamo. Quiero que interpretemos bien esta palabra. Mira lo que dice. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas montaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Las empezó a pelar, descubría lo blanco de las varas y dejaba parte del color original, es decir, empezó a pelar las varas. Jacob lo que hacía era que él propuso, la propuesta de Jacob era que se le dieran todas las ovejas y las cabras manchadas, ¿verdad? Y las rayadas. Y Labán pensaba, Labán en su mente decía, Jacob no va a prosperar con esto. Pero aquí viene la estrategia. La estrategia era esa. Se dice que frecuentemente se ha observado que en el caso de las ovejas, en lo que se fijan con atención en la copulación, es marcado en la cría. Y Jacob lo que hizo fue colocar varas peladas donde se veía esa parte blanca de adentro con el verde. Había dos colores, líneas de colores. Y supuestamente lo que ellos veían con frecuencia, así salían las estrategias. Pero no solo estrategias. ¿Se acuerdan que era muy parecido a lo que había hecho por allá Raquel con... ¿Cierto? Cuando lo que había hecho Raquel allá con la superstición de la ¿cómo se llamaba la fruta? Mandrágora. La mandrágora para esto. Y Jacob ahora decía, voy a hacer esto porque para que salgan las ovejas rayaditas. Tremendo. Jacob no pondría en práctica un rito supersticioso, sino que le tenía fe a algo relacionado con esas varas. Pero Dios intervino en medio de eso. Y ya había una promesa para con Jacob. Y Dios honró a Jacob a pesar de su comportamiento. ¿Cuántas veces nosotros decimos, y yo creo que siempre debemos decirlo, no merezco por mi comportamiento que Dios me bendiga, y Dios me bendice? No merezco que Dios haga esto por mí, y Dios lo hace. A pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece. Versículo 38 dice: así concebían las ovejas delante de la vara, ¿verdad? Porque las veían de colores, y parían borregos listados. Lo que Jacob necesitaba, parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía su propio rebaño, con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Cuando hablan ahí de el ganado, y cuando tú escuches el ganado en el Antiguo Testamento, se puede referir a todos los animales domésticos, todo lo que es animal doméstico. Bueno, en cuanto a corderos, cabras, bueyes, becerros, ese es el ganado. Corderos, cabras, bueyes, becerros. Cuando tú escuches ganado, se refiere a todos estos animales. Amén. Los corderos, las cabras, los bueyes y los becerros. Y sucedía que cuantas veces se hallaban, versículo 41, en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponían. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas
y siervos, y camellos, y asnos. Lo que Jacob propuso no fue un acto de insensatez a Labán, sino un acto de fe. Esa fe que tenía Jacob era una fe equivalente a la entrega que él tenía a la hora de cuidar el ganado. Una fe equivalente al trabajo que él hacía. Pero también era equivalente a su entrega a Dios en todo. Lo contrario de Labán. Labán no confiaba en Dios. Labán confiaba en Jacob. Y una vez más nos demuestra la Biblia que maldito el hombre. Nosotros no podemos depositar nuestra fe, nuestra mirada en los hombres, porque los hombres siempre fallan. Siempre fallamos. Para la gloria de Dios fallamos. Y me gozo de cada error y de cada falla que el Señor corrige en nuestra vida. Y de cada proceso que nos permite por las fallas que hemos tenido. Porque nos están ayudando a cada día crecer en Él. Y cada vez que nos equivoquemos, Padre, corrígenos con vara. Porque el Padre le ama. Y si estamos recibiendo corrección es porque tenemos un Padre que nos ama. La gloria es para Él. Labán aceptó porque se dejó llevar por la avaricia. Porque sabía que si Jacob estaba, iba a seguir creciendo. Y esa avaricia aumentaba cada vez más por la prosperidad que Jacob representaba. Pero es mejor caminar con Dios que todas las cosas. Es mejor obedecer a Dios que todo lo que podemos ver o lograr sin Él. Dios responde a la oración del justo. Dios respondía a Jacob. Las bendiciones de Dios siempre exceden los fraudes humanos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y hemos terminado Génesis capítulo 30 para la gloria de Dios. Cuéntenme, mis amados, ¿qué nos quedó acerca de este capítulo? ¿Qué podemos decir acerca de este capítulo? ¿Qué nos quedó? ¿Qué podemos subrayar del capítulo 30 de Génesis? No todo, porque hacen colisión. ¿Qué nos quedó? A ver, ¿qué podemos rescatar del capítulo 30 de Génesis? Fue extenso el capítulo, pero entretenido. A ver, José, cuéntanos. Cuéntanos, José, cuéntanos qué te quedó del capítulo 30. Sin fe no se mueven las cosas. Sin fe no se mueve nada. Nada, no se mueve nada. Nada. Hay que estar con la fe de Dios, con la guía de Dios siempre, para que no estemos siempre como que fijándolo, que por qué esto no sale así, por qué esto no así. Y así sucesivamente. La fe es la que mueve las montañas. Exacto. Gloria al Señor. Si nosotros fallamos, vuelve el proceso y Dios otra vez nos cae. Vienen los procesos. Y volvemos y caemos y otra vez los procesos. Otra vez los procesos. Y podemos retrasar algo que ya está a punto de conseguir. Tremendo, ¿verdad? Dios lo hace. ¿Quién más? Sin embargo, pastor, vamos en la vida, en el proceso de la vida y cometiendo errores, pues sin embargo, tiene misericordia de uno y demuestra a uno El camino correcto. mira, A pesar de los errores que cometemos, Dios permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad. Aleluya. Mi hermano, cuénteme. Dios nunca nos abandona.
Dios nunca nos abandona, nunca abandonó a Jacob. Jacob fue próspero en todo, hasta con los hijos. El ganado de los hijos, ¿verdad? Tremendo. ¿Quién más? A ver. Hay que aplicar ese ejemplo para... Hay que aplicar ese ejemplo. La fe puesta en el Señor. Amén. A ver, ¿qué hay? Que todo tiene su tiempo, paz. Todo tiene su El tiempo. momento de que Jacob dijo, ya quiero lo mío, ya no quiero ser un asalariado, me hacía entender que todo tiene su tiempo, que todo tiene su sitio, pero hay que estar con la mirada puesta en Cristo. También me hace entender que a pesar de que Jacob era un hombre escogido, era un hombre que tenía promesa, no dejaba de tener como esas ataduras de lo que venía desde su nacimiento. Vea pues lo que estaba haciendo con el ganado. Entonces, es eso, todo tiene su tiempo y hay que ser muy cauteloso porque hay luchas diarias y también con las personas que nos rodean, que a veces uno pone más la mirada en el hombre que de donde la debe colocar y vea que el hombre falla, lo decía el pastor. Aleluya. Entonces, Es tremendo, ¿verdad? Cómo el Señor pudo también, a pesar de todo, enseñarle a Jacob que tenía su respaldo, que Dios lo iba a seguir respaldando, pero le estaba enseñando. Lo puso a trabajar primero 14 años, después lo puso a seguir trabajando para su suegro, y a pesar de ser un escogido, no tenía todo fácil. No quiere decir que porque tenemos un llamado de parte de Dios, las cosas van a llegar facilito. Tenemos que lucharla, tenemos que pelearla, porque tenemos que dar ejemplo. Yo creo que nosotros, a veces nos toca hasta más difícil que al impío, muchas veces para dar ejemplo de que a pesar de todo lo que se ve difícil, Dios es el único que merece la gloria al final de cuentas por todo, porque Él nos ayuda. ¿Qué más nos quedó? ¿Alguien más? Que la misericordia de Dios es para siempre, muy grande su misericordia. A pesar de que Raquel no tuvo la mirada puesta en Dios, no tuvo esa fe en Dios, ella se fijó en las otras cosas y en estar en esa competencia con su hermana, prefirió buscar otros medios y no buscó primero de Dios. Y vemos que aún después de que ella pasó por todo esto, que buscando otros medios y no tuvo resultados, fue que vino a buscar de Dios, buscó a Dios. Pero sin embargo, ahí estuvo Dios con su amor infinito y con su misericordia para otorgarle lo que ella anhelaba en su corazón. Aleluya. A pesar de que al principio no buscó inmediatamente a Dios, después que prácticamente es como cuando uno dice, bueno, voy a ver todas las posibilidades. Y cuando terminé todas las posibilidades, bueno, ahora sí voy a buscar a Dios. sí, eso pasa. Seguramente Dios tiene lo mejor y entregárnoslo rápido a cada uno de nosotros. Pero nosotros, lo que hablaba la hermanita, nosotros hacemos lo que no debemos Y retrasamos. y retrasamos. Sí. Y sabes, hay personas con llamados poderosos que incluso no se llegan a cumplir porque ellos mismos toman decisiones equivocadas y no se dejan guiar por eso. Dios es bueno. Y también Sí. que a veces uno está trabajando y te recuerdo y vean un negocio, será que mira bien. Y si no el trabajo y entonces Dios bendice. Consultar a todos. consultar con el Entonces, Señor. ya la tengo lo mío, la tengo la cual el nombre, la trabaja con lo mío. Gloria a Dios. Consultar con Dios. Consultar con Dios y el Señor te dice, bueno, ya este es el momento, este es el tiempo. Ponga su negocio que yo lo voy a bendecir. Aleluya, Dios es bueno. Vamos a orar, mis amados. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió estudiar Génesis. Ya hoy suspendemos el estudio de Génesis, amén. Y empezamos el otro año.